es bien importante entender el valor de las palabras. ¿Ya? Yo puedo leer la Escritura, pero hay palabras que tienen un trasfondo histórico muy profundo. Y si yo no entiendo el valor de ese trasfondo histórico, perderé el valor de las palabras. Es el caso de capítulo 2, versículo 14, del libro de Colosenses. Actas y decretos. Quiero enseñarles, hermanos, en primer lugar, que cuando el mundo de Dios fue creado, el mundo visible que tenemos, este mundo visible y el mundo invisible tienen leyes. Leyes puestas por Dios, leyes eternas, que no cambian, que no se anulan, que no se pasan a llevar. Porque este es un reino cuyo gobierno ya está en la mano de Dios. La palabra reino viene de la palabra Basilea. Esta palabra Basilea no tiene que ver con el contorno, con el ancho del reino, sino con quién reina. Ejemplo, esta idea está muy metida en los norteamericanos y se le llama la administración de Bush, la administración de Reagan. O sea, no es importante que es Estados Unidos, sino quién gobierna. El gobernante es lo importante aquí, porque es el gobernante el que marca los parámetros que se ha de gobernar una nación. Pues Dios marcó los parámetros por los cuales se ha de gobernar el universo. Y están escritos en nuestra palabra, dadas a Moisés, y es la ley de Moisés. La ley de Moisés, yo les enseñé la vez pasada, a ver si algunos se acuerdan, que está basada en dos principios. ¿Alguien se acuerda de esos dos principios? Que está basada en dos palabras. Yo lo enseñé. Justicia y santidad. Justicia y santidad. Escúcheme bien, quiero que entienda. La justicia tiene que ver con el otro. La santidad tiene que ver con Dios. Yo no me santifico para usted. ¿Me santifico para quién? Para Dios. Por eso dice la Escritura. No dice buscar primeramente el reino de Dios y su santidad. Dice buscar primeramente el reino de Dios y... ¿A qué se refiere eso? Se refiere al trato mío con el resto. Con el resto. La justicia, por eso ustedes escucharán que los gobiernos hablan de justicia social. El derecho del resto, de todos los seres humanos, de tener ciertas cosas y de poseer ciertas cosas. Ahora, Dios dividió esto en una sola frase. Quien afirma la justicia y quien afirma la santidad es el amor de Dios. Todo el mandamiento se basa en amor, tanto hacia la justicia como hacia la santidad. Porque el que ama a Dios a sí mismo se santifica. Y porque el que ama a Dios es justo. ¿Amén a eso? Ahora, nótelo usted, está basado en los 10 mandamientos, que en realidad son 12, 2 principales y luego 10 más. Los 2 principales, el primero que tiene que ver con la santidad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo amo a Dios, me guardo para Dios. Y el guardarme para Dios no es justicia, es... Ajá. Son paralelos, se entrelazan entre sí, pero su tarea es diferente. ¿Qué quiero explicárselo? Como Dios es justo, castiga. Como Dios es santo, te separa. La santidad de Dios nunca castiga. La santidad de Dios aparta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay castigo, hay expulsión. La santidad te saca, la justicia te castiga. ¿Me está entendiendo? La justicia tiene balanza, la santidad no tiene balanza. La santidad proviene exclusivamente de Dios. No es algo que los hombres dan. La justicia es algo que los hombres deben obligatoriamente tener. Por eso dice la Escritura, ¿ya? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. ¿Qué quiero decir? Cuando yo quiero ser justo delante de Dios, mi trato hacia Dios tiene que ver con mi trato hacia los demás. El joven rico era justo, pero no era santo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Guardaste los mandamientos? Todos los he guardado desde mi juventud. Él era justo. Era un joven justo, pero no era santo. Había en su corazón avaricia.
Y eso va no contra la justicia, sino contra ¿qué? Todos los pecados internos tienen que ver con la santidad. Todos los pecados externos tienen que ver con la justicia. Por eso dice la Escritura, el justo Job, el justo Lot, un hombre que vivía en integridad, que no le hacía mal a nadie. Entonces cuando uno empieza a entender todos estos conceptos que la Biblia fluyen, y uno empieza a leerlos en toda la Escritura, y uno dice, pucha, pero se parece. Claro, la justicia y la santidad son dos bases que están tan unidas que de repente cuesta separarlas en un texto. Usted puede leer un mismo texto y sacar la justicia y la santidad de ahí mismo, porque son inseparables. ¿Amén? Una persona no puede ser justa sin ser santa, y no puede ser santa sin ser justa. Así de sencillo. Entonces, cuando uno tiene estos conceptos, descubre que el amor a Dios se basa en 4 mandamientos. El amor al prójimo se basa en 6 mandamientos. En total, 10. Y desde ahí, todos los demás mandamientos, que son 613 mandamientos. 613 mandamientos más, dados en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que el hombre viva en justicia con los demás. Es tanta la justicia de Dios que le dice, ¿qué hace un hombre en el campo? Cuando ve un ave, ¿qué dice? Toma los huevos y deja ir a la madre. Cuando entres a un campo, come todo lo que quieres, pero no lleves en el manto. ¿Se está dando cuenta las reglas de justicia de Dios? O sea, un hombre no moría de hambre en Israel, una mujer no moría de hambre en Israel, nadie moría de hambre en Israel, porque yo tenía hambre, me iba al viñedo de mi vecino, al manzanar de mi vecino y comía. Pero no podía robar, significa que no podía meter en la canasta y traérmelos. Podía satisfacer mi hambre, era todo lo que podía hacer. Y eso era la justicia de Dios. Entonces cuando uno comienza a notar cómo Dios prepara toda su justicia, el diablo, la primera cosa que hace es que usted no tenga conocimiento de la justicia ni de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad, hermano, amplía la justicia de Dios a parámetros increíbles. Ejemplo dice, ¿ya? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es el orden de Dios. No es el orden humano. El orden humano es cuerpo, alma y espíritu. El orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. El mismo Dios de paz os santifique. Cuando uno comienza a descubrir un montón de textos y se le abre el mundo a la Escritura, descubre que el problema del diablo, el problema de la iglesia más bien, es que el diablo ha metido poca hambre por la palabra, ha apartado a la congregación y a los creyentes del estudio de la Escritura y los ha vuelto muy místicos, muy carismáticos. Qué bueno es hablar en lengua, qué bueno es danzar, qué bueno es glorificar a Dios, pero lo ha vuelto ignorante. Entonces una persona que danza, habla en lengua, comete pecados, vive impíamente, vive suciamente, y luego viene a la iglesia y danza y habla en lengua, y alguien dice, ¿puede? Sí puede. Porque le voy a explicar una cuestión que tiene que ver con Dios. Los dones y la santidad están separados en toda la Escritura. Desde Génesis a Apocalipsis, los dones y la santidad, o la unción y la santidad están separados. Usted dirá, no estoy de acuerdo. Yo le voy a decir, no me interesa. Vamos a la Escritura para que veamos que eso es así. Vaya conmigo a su Biblia, 1 Corintios 1:7 y otro hermano, 1 Corintios capítulo 3. En el 1:7 dice, porque nada os falta en ningún don. ¿Alguien puede leer ese párrafo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A ver, léalo. 1:7, ¿quién lo tiene? Y hermana Patricia. Nada os falta, dice el texto. ¿Qué está diciendo? Que tenían todos los dones. ¿Amén a eso? Ahora, mire lo que el capítulo 3 dice, versículo 2 en adelante. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante.
2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Paréis. Perdón, ¿no le está hablando a la misma gente que le decía que tenía todos los dones? Es la misma gente. No es la diferente. O sea, que un hermano que es profeta no es espiritual. Puede ser carnal. Un hermano que es pastor o evangelista puede ser carnal. El don o ministerio no tiene nada que ver con la condición espiritual de una persona. Usted dirá, no, no es posible. Vaya Sansón. Sansón estaba acostadito en la cama con la Dalila. Y Dalila le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Bum! Baja la unción y rompía todo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia ha avalado cosas que Dios no avala. Y ha negado cosas que Dios afirma. ¿Por qué? Porque el problema es la interpretación comienza desde mi propio punto de vista. Y mi punto de vista no tiene validez, sino la interpretación correcta de lo que el texto me está diciendo. La idea sería, ¿qué quieres decir, Señor, en este párrafo? O no, ¿cómo leo yo en este párrafo? ¿Me está entendiendo? Hay una tremenda diferencia, hay un mundo de diferencia en cómo leo yo o qué quiere decir. El diablo trabaja allí. Ahí hay una guerra espiritual poderosa. El diablo, anulando nuestra visión del texto como corresponde, lo correcto, nos anula, nos ata, nos impide crecer, nos impide avanzar y nuestra cosmovisión queda ratonada, pequeña. Y en esto, hermano, es por eso que es tan importante la información y la interpretación correcta de la información que está en la Escritura. Este es un libro que a usted lo informa. Pero usted tiene que tener una interpretación correcta de lo que el texto dice. ¿Cuál es el problema? Es la mala interpretación. A mí me ha tocado luchar y reírme con amargura. Usted me dirá, ¿cómo es posible? Bueno, es posible reírse con amargura. Reírse de lo que está diciendo el hermano, pero con amargura de ver las estupideces que dice que afectan a otro. Un caso claro es la nube de testigos. Una cuestión pero tremendamente notable entre muchos hermanos cuando hablan de la nube de testigos. Hasta un teólogo, doctor en divinidad, dijo una imbecilidad de este texto. Capítulo 12, Hebreos. Yo solo estoy interpretando unos textos. La intención mía es que usted entienda cómo el diablo puede afectar tan bien la doctrina. Dice, 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es esa nube de testigos? La gente que nos rodea, dicen algunos. Y un teólogo dijo, los ángeles pueden ser los testigos. Yo dije, a este lo mato. Como dice mi hermano, hay que poner una bomba atómica. De verdad, un teólogo, doctor en divinidad, decir esa brutalidad, eso ata a gente que no tiene el conocimiento que él tiene, ni el estudio que él tiene. Entonces me di cuenta de cuál es el problema. El problema es, yo tengo conocimiento, interpreto bien lo que estoy teniendo como conocimiento. ¿Está bien interpretado? Ese es el principio básico de la verdadera hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, tiene como cualidad darle a usted las herramientas para distinguir cuándo es correcta una interpretación y cuándo no. En eso tiene que ver el castellano. ¿Cómo es esto? Cuando usted lee mal, interpreta mal. ¿Cuántos predicadores ha escuchado usted que Pablo cayó del caballo? Ya cuando venía camino a Damasco. Yo no he encontrado ni yegua ni burdo. Nada. No aparece. Dice que cayó a tierra, pero no dice más. Entonces algunos dicen, no es que tenía... La Biblia no lo dice, punto, chao, se acabó, hasta ahí llegamos nosotros.
no le ponemos a la Biblia lo que la Biblia no dice. Porque la Biblia en algunos aspectos guarda silencio. O guarda silencio a causa de que nosotros no conocemos el trasfondo verdadero del texto. Entonces, eso, voy a explicar, ¿me permiten un atrevimiento? La mayoría de evangélicos son católicos en su manera de pensar. Por eso hay iglesias que bautizan a los niños. Iglesias que cuando se casan traen testigos. Gente que cuando bautiza a niños trae testigos. Todo eso es católico. Iglesias que dice que no se pueden casar entre primos. Eso es católico. ¿Me está entendiendo? Hay un montón de cuestiones que están metidos en la iglesia católica y que están metidos también nosotros. Y que son católicos. La iglesia católica tiene una teología bien fundamentada y por años enseñada a todas las generaciones en los colegios. Usted va al colegio y la religión que enseñan es católica, apostólica y romana. Y en la televisión que enseñan, religión católica, apostólica y romana. Y el problema más grave es que nosotros, como no entendemos la Biblia y no la tomamos en cuenta, o no es válida para nosotros la Escritura, ¿sabe lo que ocurre? Tarde o temprano nos volvemos católicos, apostólicos y romanos. Porque la Biblia no tiene validez. Cuando la Biblia tiene validez, uno comienza a descubrir todas las aberraciones que se cometen en doctrina. Ejemplo, la doctrina, hermanos, del culto, del púlpito santo y de otras brutalidades. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el altar, según algunos, es este. Esa es una idea católica. Cuando el altar es este lado, usted viene al altar, hermanos, pasemos al altar. Esto no es el altar, este es el proscenio. ¿Me está entendiendo? Altar en la iglesia católica es el lugar donde tienen una parte de un muerto guardada ahí, ya que es el patrono de la iglesia católica. Ejemplo, si una iglesia católica se quiere construir, para construir una iglesia católica lo primero que hay que hacer es ver un santo que lo apadrine. Y eso es buscar a un santo que haya estado 10 años muerto y que su cuerpo no se haya pudrido. Cuando el cuerpo no se ha podrido durante 10 años y que se ha plantado rosas y salen violetas, todo satánico total, ya agarran una parte del muerto, lo cortan y eso lo trasladan a un lugar donde van a fundar la iglesia y la ponen en el altar, porque el altar es un altar para muertos. Hacen pacto con la muerte. La iglesia católica hace pacto con la muerte. Y yo le digo de verdad, y usted dirá, pastor, ¿por qué no lo ha enseñado antes? Porque muchos hermanos no me entenderían y se enojarían conmigo si yo quise cambiar el púlpito y casi me pegaron. ¿Me está entendiendo? Quise cambiar el púlpito y casi me acribillaron, que el Espíritu Santo no estaba de acuerdo. ¿Me está entendiendo? Yo lo quiero que usted entienda. Dios no nos quiere tontos, nos quiere pensantes. El problema es que a los pastores les conviene tener gente ignorante. La gobiernan como quieren, le dicen lo que quieren y el pastor no se preocupa de traer temas profundos y analizar bien la escritura porque sabe que allá atrás hay coladores que lo están colando a él y que no pueden meter las patas. Eso es fácil, hermano. Predicar así uno predica cualquier burrada. Y hay un montón de burros en las iglesias predicando hoy. Y la gente, amén, gloria a Dios, porque no hay análisis. La gente traga sin investigar si lo que se está diciendo del púlpito es verdad o mentira, idea humana o palabra de Dios. Eso produce 3 cosas en un cristiano. Número 1, persecución. A usted, si usted es una persona que le gusta ser un colador y que investiga la verdad y que no se queda con la primera, ¿usted será un colador? Bueno, lo van a criticar por eso. Número 2, lo van a marcar y lo van a perseguir, porque usted va a ser conflictivo. ¿Me está escuchando? Usted va a ser conflictivo. Usted no se va a trabar. Y a su vez, usted va a medir el nivel cultural del predicador. Y es otra cosa que la mayoría de predicadores no les gusta. Aún esta iglesia no les gusta. Y a mí me encanta. Yo quiero exigir a los predicadores buena palabra. ¿Alguien dice amén por eso? Amén. No agüita. No sopita recalentada, buena palabra. Y eso es una exigencia, es obligatorio, porque el grave problema es
que si yo no capacito a mi gente en el mundo espiritual en que vivimos, con la verdad desde la palabra de Dios hacia ese mundo espiritual, va a llegar el momento en que el diablo va a estar igual que todas las demás iglesias, en que juega con la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia ha perdido el poder y que no es la iglesia. Hermano, hay un montón de iglesias, hijas de Dios, siervos de Dios, hermanos en Cristo, salvos, hijos de Dios, pero ignorantes. ¿Pasaba en Israel o no? En el pueblo de Dios pasaba. Había sodomitas dentro del pueblo. Había medios. Mire, el mismo Saúl. ¿A quién fue a consultar? A una medium. ¿Qué clase de medium era? Una israelita. No era una extranjera. Era una del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el grave problema justamente es que no había enseñanza. Porque ¿cuántos hermanos sin saber ponen cruces de parque? ¿Cuántos hermanos sin que se queden ponen cruces de ruda? Y ponen cuadritos de este, cuadritos de este, otro, cuadritos de esto y hacen esto otro y son brujos. Yo, pastor, brujo. Sí, está haciendo brujería sin saber que está haciendo brujería. ¿Me está entendiendo? Está abriéndole puertas al diablo diciendo, compadre, ¿cómo está? Buena onda, usted es mi amigo. Y usted después dice, pero pastor, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Por ignorancia. Punto. Porque no analizó la escritura, porque no la entendía, porque era escéptico. No, es que esto no es así, es que esto no puede ser así. Es que el mundo espiritual, claro, es escéptico para el que no lo conoce bíblicamente. Es guerra espiritual, hermano, y la guerra espiritual es escéptica para el que no la ve. No la ve, punto. No se mete. No la cree. Y está escrito, está escrito. Está escrito, está en la palabra, está ahí, está aquí. Yo lo he leído. Pero simplemente no lo acepto porque como mi información de la escritura es casi nulo. Mire, la iglesia primitiva tuvo ataques del diablo, claro. ¿Cuál es el ataque más grande del diablo? ¿Las manifestaciones demoníacas? No. El ataque más grande del diablo está a nivel de la mente, a nivel del pensamiento, a nivel de la opinión y a nivel de la cultura. El diablo es sutil. Él no va a atacar ya poniendo cuestiones ya que cualquier cristiano lo descubre. Escúchenme bien. En tiempo de Pablo habían tres corrientes poderosísimas. La primera eran los judíos. La iglesia judía, o sea, la iglesia judía dentro de la iglesia cristiana, era una iglesia que todavía estaba pegada a la ley de Moisés, que circuncidaba. Y Pablo se ve peleando con los gálatas. Por eso. Ese nivel de pelea era una guerra espiritual. Porque Pablo dice, ya, me he hecho enemigo de vosotros por deciros la verdad. Vamos al Gálatas para que vea que hay una guerra espiritual ahí. A ver qué opina usted de estas palabras que el apóstol dice. ¿Ya? Vaya conmigo el libro de Gálatas, hermano. Al tiro, hermana mía. Al tiro. One moment. Capítulo 5, versículo 1. Alguien que lo lea. Téngalo ahí. Hay otro párrafo, si usted me ayuda a buscarlo, donde Pablo, hablándole, dice que ellos han sido perturbados igual que Eva, por la serpiente. ¿Ya? ¿Quién os fascinó? Ya, 3.1. El del enemigo es 4.16. ¿Sí? 3.1. ¿Alguien que lo tenga? Léalo. Y hermano Carlos, léalo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Note lo que está diciendo. La palabra fascinación. ¿Alguien sabe lo que es fascinar? No, es hipnotizar.
encantar, nublar, bloquear la mente. A nivel de pensamiento, el diablo les anuló la imagen del Cristo verdadero. La religión verdadera, el verdadero Cristo fue anulado. Pablo les presentó el verdadero evangelio, el verdadero. Vinieron otros lobos rapaces, se introdujeron a escondidas y transgiversaron toda la verdad, contaminando a los Gálatas. Libro de Colosenses, lo mismo. Los colosenses, a diferencia de los Gálatas, tenían un problema. En Colosas había una escuela gnóstica. Los gnósticos decían que Dios no podía encarnarse en un ser humano y que lo que habían visto a Cristo era un espíritu o un ángel o una visión, pero no era Cristo. ¿Ya? Bueno, y Pablo tiene que defender la verdad frente justamente al ataque de los gnósticos. En los Corintios, ¿sabe cuál era la tarea? Los falsos, los lobos rapaces, los obreros fraudulentos. ¿Están en la iglesia eso? ¿Cómo engañan? En la ignorancia de la gente. 3 aleluya, 4 gloria a Dios y un amén, y 3 saltaditas y hasta profetizan. Y llegan a ser pastores. Y obispos. Y dirigen corporaciones. Y son lobos rapaces. Y engañan a medio mundo. Y tienen amantes. Y son violadores. Y son estafadores. Y son homosexuales. ¿Me está entendiendo? O sea, hasta ese nivel se llega de la mala obra de los malos cristianos. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Es posible. Las 3 fuentes justamente son estas. La religión falsa, el pensamiento ateísta y la influencia pecaminosa. Porque cuando un cristiano, un pastor, quiere vivir en pecado, para poder él vivir en pecado, debe aceptar el pecado. Y debe enseñar, ¿qué cosa? Que eso no es tan malo. Que esto no es tan malo. Mire, uno de los graves problemas es que la iglesia se ha vuelto defensora de los homosexuales. El señor Emiliano Soto, obispo y presidente de Cupren, y esto está grabándose, dijo que era algo normal que se desnudaran los hombres con túnica. Esa aberración no es normal, es una degeneración y trajo maldición a esta tierra. ¿Amén a eso? Y el tipo, siendo una cabeza de una organización, con voz, que todos los diarios escuchan su voz, lo defiende. Que eso implicaba que nuestra ciudadanía estaba madurando. ¿Madurando hacia dónde? Hacia el pecado. ¿Pero por qué? Porque estos hombres que tienen voz, ¿sabe cuál es el problema? No hay voz disidente. Escúcheme bien, cada vez que usted comienza a conocer la verdad de la Escritura, se vuelve disidente para el resto. Ese es el problema. Usted se vuelve un disidente. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere lo liviano, lo falso, lo mentiroso, la ignorancia. La mayoría. Es solo una minoría que ama la palabra, que ama a Dios y quiere vivir de acuerdo a sus parámetros. ¿Por qué? Porque para el diablo le es fácil manejar las iglesias. Si usted predica la verdad de la palabra, a usted lo critican, lo condenan y lo acusan. Note, todo el Antiguo Testamento está lleno de profetas que fueron perseguidos. ¿Por qué? Por decir la verdad. Cristo fue crucificado por decir la verdad. ¿Qué dijo? Os aborrecerán, os entregarán en la cárcel. Y ese es el principio básico porque muchos no quieren cambiar hacia la verdad. Porque ¿saben qué? Cuando uno se vuelve predicador de la verdad, se vuelve controversial. Se vuelve un disidente, se vuelve alguien contestatario. Y cuando dice verdades uno se vuelve degenerado. ¿Me entiende? Porque el resto ¿qué es? La religión es pacata, hipócrita, ignorante y falsa. La verdad descubre el pecado, acusa y condena. Pablo, hablando a los Gálatas, dice, yo condené a Pedro cara a cara. ¿Ocultó? No se ocultó. ¿Fue descalificado Pedro por lo que hizo? No fue descalificado. ¿No es mejor corregirnos frente a frente y cara a cara que andar tapando nuestros pecados? Y que una persona se arrepienta de su pecado y vuelva a la fila y sepa que en la iglesia se corrige la verdad con la verdad.
¿A la gente le gusta eso? No. El problema es este. La verdad tiene que abrirse, destaparse, aclararse. La iglesia primitiva era una iglesia de juicio. La iglesia nuestra es una iglesia de consentimiento. Note la clase de creyente que tenemos. Tarde, mal y nunca la iglesia. El pensar. Por eso se dice, el capítulo 12, vuestro culto racional. Chiquillos, yo les di inteligencia para que piensen. Para que nadie les meta el dedo a la boca, no aparezca un estafador, un lobo rapado, un mentiroso y le saque la plata del bolsillo. Ustedes saben sus deberes con Dios y se acabó. Mis principios están en la escritura, no están en lo que un hombre me obligue y me cuente el cuento. Porque hoy día venden la pomada por kilo en las iglesias. ¿O no, hermano? La pomada por kilo, y ese es el grave problema. Si yo no enseño la verdad, y este es uno de los problemas más graves de la iglesia, justamente, al no enseñar la verdad, la maldad crece. Hermano, ese es el principio. Usted no enseña la verdad y la maldad crece. Porque la verdad me dice que yo puedo expulsar gente de la iglesia. La verdad me dice que yo puedo disciplinar. La verdad que me dice que yo puedo corregir cara a cara a una persona, no importa quién sea y la autoridad que tenga. Aquí, hermanos, en la iglesia de hoy, usted no puede hacerlo eso con un pastor, ni con un obispo. Yo lo pretendía hacer y casi me matan. En el buen sentido de la palabra, no me apostaron, pero me dijeron, no, que no era correcto, que el obispo, que es la cabeza, y que hay que aguantarle todas las metidas de pata que haga. Perdón, es mi cabeza, es mi autoridad. Y si él dice barbaridades, yo no lo voy a aguantar. Amén a eso, ¿no? Si usted no entiende que esta cuestión es integridad desde la cabeza a los pies, ¿o no? Cuando hay mentira no hay integridad. ¿Sí o no? Cuando mentimos no hay integridad. Cuando decimos cosas que no son reales, no hay integridad. Cuando tapamos cosas no hay integridad. Cuando decimos no, es que hay que tener misericordia, la misericordia junto con la verdad. La verdad. No le gusta, no está de acuerdo, porque es pacato, hipócrita, ignorante, punto. Porque el debate, hermanos, en la iglesia primitiva se ha perdido. La iglesia primitiva tenía debates, tenía concilios. ¿Dónde se juntan los pastores para hacer un concilio frente al aborto? Frente al divorcio. Frente a la homosexualidad. ¿Cuál es la voz de la iglesia frente a la delincuencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe matar? La Biblia dice que debe haber ley de muerte. Y le da derecho a las autoridades para matar al malo. Eso lo dice mi Biblia. Y la suya también. Pero con el derecho a la vida, un delincuente viola a 15 niñas y no le pasa nada. Un homosexual tiene voz y no le pasa nada. Puede haber un homosexual como pastor y no le pasa nada. Puede haber un adúltero como pastor y no le pasa nada. Entonces dígame, ¿no son armas para Satanás? El diablo gobierna en la ignorancia y en la mentira. ¿Usted puede repetirlo conmigo? El diablo gobierna en la ignorancia y en la mentira. Pero el diablo no puede gobernar cuando una persona piensa. El diablo no puede gobernar cuando una persona conoce la verdad. No puede gobernar. El diablo se ve descubierto y se ve atrapado. ¿Por qué? Porque la verdad trae luz. Es por eso que más terrible es mejor vivir en una iglesia donde hay ignorancia, porque no me van a exigir tanto. Usted cuando va a una iglesia en ignorancia, usted camina como quiere. Cuando está en una iglesia que camina en la verdad, a usted lo confrontan. Y eso molesta y se va. Esa es la verdad. Hay gente que le molesta la verdad por la verdad y prefiere irse a una iglesia donde no le digan nada. Yo prefiero que me la digan.
en mi cara, para corregirme, para enderezarme y para ser mejor. Pero si yo no le permito a mis hermanos poder tener la autoridad de corregirme, tarde o temprano el diablo gobierna también la iglesia. Y se acabó. Seremos como el montón de iglesias con tremendos títulos, sin nada. Ignorantes, secos y muertos.